Buenas tardes, bienvenidos en nombre del ámbito cultural, de la Fundación de Servicios Familiares de la Comunidad Valenciana y de la Asociación de Jubilados de Enfermería de la provincia de Alicante. En primer lugar, perdonen ustedes las personas que no se han podido sentar, porque sencillamente es que no hay más sitio, como pueden ver. Lamentamos también el que se hayan guardado sillas, que no se han guardado, pero que el guardarlas no es porque se dé una preferencia a una persona por ser más guapa o ser lo que sea, no, sino son para los conferenciantes, que ya verán ustedes que no pueden quedarse sentados en la mesa porque si no taparían la pantalla y luego tienen que intervenir en los coloquios si se les pregunta, tienen que estar por consiguiente viendo las intervenciones unos de otros. Además, también ha habido personas, como por ejemplo, una de nuestras rasoras, que se ha levantado de la cama precisamente para venir porque tiene un problema de columna. Creo que estas personas se merecen pues, un sitio y por un motivo muy específico. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, sobre todo, a las personas que van a participar en estas jornadas de hoy, mediante las cuales todos los que les he nombrado queremos unirnos a la celebración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de nuestro concejal de Sanidad y Consumo, que quería haber venido esta tarde, aunque esta jornada nada tiene que ver con la sanidad, pero sí por un motivo, y forma parte de la gran riqueza de Santa Teresa. ¿Quién fue Santa Teresa? ¿Por qué se le ha dado tanta importancia al 5º centenario de su nacimiento? Puedo decir una cosa en plan humorístico, no solo es doctora de la Iglesia, también la han elegido patrona de los malos estudiantes. Y me van a decir, ¿por qué? Hombre, pues que sacó el doctorado a los casi 400 años y encima en septiembre. No se dio mucha prisa la señora. Santa Teresa de Jesús o Teresa de Cepeda, lo que ustedes quieran, independientemente de su santidad, independientemente de su faceta religiosa, es una de las glorias de nuestra literatura. Y es una mujer que no se la conoce aquí en España lo suficiente. Feminista, luchadora, reformadora, emprendedora. Una mujer que se ha atrevido a enfrentarse con todos los poderes de su época, que tuvo que hacerlo. Yo como sanitaria, y eso era lo que quería resaltar el concejal de Sanidad, quiero destacar una cosa de ella, y es que fue, en su época, la primera persona que, sin llamarlo así, porque en aquella época este cuño no existía, alertó sobre el peligro de los ayunos prolongados en determinadas hermanas. Y así lo expresa ella en su obra Las Fundaciones, en cartas que escribía a las hermanas. Y describe con muchos detalles lo que hoy día conocemos como anorexia nerviosa. Pero bueno, yo ya creo que he hablado demasiado. Voy a pasar a los conferenciantes de esta tarde. El primero de todos viene desde Valencia. Últimamente ha ganado un premio San Juan de Dios en relato. Es amigo, es colaborador después de que nos hemos conocido. Don Juan Benito Rodríguez. Don Juan Benito Rodríguez es profesor, es poeta, es rapsoda, es escritor, es profesor. Y nos va a hacer una semblanza, en primer lugar, de la época en que vivió Santa Teresa. ¿Por qué? Pues porque es una época muy compleja, muy rica, de la que salen muchas cosas después, que sin conocerla no se puede valorar exactamente su persona. Y va a hablar de la figura literaria. Muchas gracias a todos y le paso con don Juan Benito. Y gracias por estar aquí. Gracias.
Gracias, Belén, por convidarme a estar aquí con todos ustedes esta tarde, esta maravillosa tarde, y gracias a todos ustedes, evidentemente, por estar aquí llenando ámbito cultural. Ahora voy a pasar a leer la ponencia que he titulado Santa Teresa de Jesús, la escritora iluminada. España puede sentirse orgullosa de ser el único país del mundo que ha tenido 2 siglos de oro de las lenguas que en su seno se hablan, gracias a la pluma certera, afilada e impresionantemente lúcida con la que siempre ha contado entre sus grandes literatos, poetas, ensayistas y todo tipo de artista que han dedicado su obra y su mejor hacer a las letras escritas. Así, nos encontramos con su primer siglo de oro, el de las letras valencianas, que comienza a finales del siglo XIV, todo el siglo XV y principios del siglo XVI, en el cual destacan autores tan sobresalientes como Joanot Martorell, Ausiàs March, Roig de Corella o Sor Isabel de Villena. Y a renglón seguido nos encontramos en los siglos XVI y XVII con el siglo de oro de las letras españolas, el cual, según los eruditos y estudiosos, comienza con la publicación de la gramática castellana en 1492 por Antonio de Nebrija y se da por concluido con la muerte de Calderón de la Barca en 1681. Y en ese periodo de tiempo contamos con una nutrida nómina de poetas y escritores de la impresionante talla de Miguel de Cervantes, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y un sinfín de nombres más, entre los que cabe destacar, evidentemente, a la escritora que hoy nos ha reunido aquí, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, que hicieron de este siglo de oro un nicho histórico que marcó todo un hito en el devenir de la literatura española y mundial. Santa Teresa de Jesús, cuyo nombre verdadero es Santa Teresa de Cepeda y Ahumada, nace en Ávila el 28 de marzo de 1515. Fue la fundadora de las Carmelitas Descalzas, beatificada por Pablo V el 24 de abril de 1614 y canonizada por Gregorio XV el 12 de marzo de 1622, celebrándose su festividad el día 15 de octubre. El 27 de septiembre de 1970 fue nombrada doctora de la Iglesia Universal por Pablo VI, siendo proclamada el 14 de octubre de 1965 también por Pablo VI como la patrona de los escritores de España, siendo este el aspecto de la santa en el que me centraré en esta ponencia y en el ámbito de sus habilidades como escritora, pues por méritos propios es miembro destacado de la magnífica lista de escritores del siglo de oro de las letras españolas. Según relata la propia Santa Teresa en algunos escritos destinados a su confesor, reunidos posteriormente en el libro de la vida, ya a la edad de 6 o 7 años, muestra una imaginación vehemente, favorecida por su padre, que era un gran aficionado a la lectura y poseía algunos romanceros. Mas de los libros de caballerías, de los que era muy aficionada a su lectura, aprenderá el galanteo y el coqueteo que no tardará en practicar con sus primos al entrar en su edad adolescente, provocando que uno de ellos quisiera cortejarla. Estas lecturas y algunas prácticas piadosas comenzaron a despertar el corazón y la inteligencia de la pequeña, hasta que, pasada la adolescencia, le pide a su padre entrar en una orden religiosa, extremo este que no fue bien visto por su progenitor, pues procedían de una familia judía.
Al fallecer su padre, la santa encuentra cobijo en la lectura de las Confesiones de San Agustín, libro que definitivamente la conduciría a su vida religiosa fuera del judaísmo y abrazando con total fervor el cristianismo. Santa Teresa siempre dice que escribe por obediencia a sus confesores, a sus monjas o a sus superiores, y así sus obras maestras son fruto de su obediencia, comenzando todos sus escritos mayores aceptando el encargo por obediencia, no por gusto, y considera incompleto el relato en que le piden que excluya sus faltas, pues contamos con el testimonio de Ana de Jesús, por el cual sabemos que la santa sufría cuando le alteraban alguno de sus textos, aunque también contamos con los conocimientos de los estudiosos de la santa y su obra, en los que coinciden en aseverar que la santa no escribía por obediencia, sino por gusto. Pero el periodo de la historia de España que le tocó vivir no era favorable a las mujeres, y mucho menos a las mujeres que destacaban en las artes. Así que se refugiaba en la obediencia para no ser tachada de librepensadora. Escribió obras místicas de carácter didáctico y doctrinales como Conceptos del amor de Dios o Camino de perfección, también llamado El castillo interior o Las moradas. También escribió obras autobiográficas como El libro de la vida, cuyos originales se encuentran en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo en el Escorial, el libro de las relaciones y el libro de las fundaciones. Además, escribió otros muchos libros, como el libro de las constituciones, Avisos de Santa Teresa, Modo de visitar los conventos de religiosas, Exclamaciones del alma a su Dios, Meditaciones sobre los cantares, Visita de descalzas, Avisos y consejos, Ordenanzas de una cofradía, Apuntaciones, Desafío espiritual o vejamen. Y completando su extensa obra, también escribió 409 cartas y algunas poesías y relatos. El libro de la vida consta de 400 páginas y es el primero que escribe Santa Teresa, teniendo su origen en su conversión al cristianismo, donde comienza a buscar luz en distintos consejeros. Estos, al escucharlas, temen que sus experiencias místicas sean engaños del demonio y así, a lo largo de varios años, distintos escritos como Revelación de mi vida y pecados, entregado a sus consejeros Daza y Salcedo, Discurso de mi vida, entregado a su confesor jesuita Diego de Cetina, o sus primeras Cuentas de conciencia, constituyen el embrión de lo que luego será esta obra, el libro de la vida. El libro de la vida tuvo dos redacciones, la primera entre 1561 y 1562, en una edición hoy perdida. La segunda redacción la escribe en 1565 a raíz de un encuentro con el inquisidor Francisco de Soto. Este le aconseja que envíe el manuscrito al maestro Juan de Ávila, una de las figuras de más autoridad en el terreno espiritual de su época, a fin de saber qué opinaba él de sus vivencias místicas. Así, nuestra santa reescribe la obra por entero, añadiendo nuevos materiales como la fundación del convento descalzo de San José de Ávila. Su prólogo comienza así: quisiera yo, como me han mandado y dando larga licencia para que escriba en modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la diera para que por muy menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida.
El libro, en gran parte, es una autobiografía, tanto interna como externa, pues además de describir acontecimientos mundanos, también nos relata sus experiencias espirituales y nos enseña a orar. Muy a menudo convierte su relato en una pura oración. Los capítulos del 1 al 10 son autobiográficos, y en ellos nos relata su infancia y juventud, la muerte de sus padres y el ingreso en la vida religiosa en 1535. A esta etapa le siguen 20 años de vida monástica relajada y dedicada a la oración mental, debatiéndose entre preservar o desprenderse del mundo. Ella misma nos dice: cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios, era con pena. Cuando estaba con Dios, las afecciones del mundo me desasosegaban. Los capítulos del 11 al 22 son un tratado de oración clásico y único, donde compara los niveles de la oración con 4 formas de regar el huerto. La primera manera de oración es el riego acarreando el agua con cubos desde un pozo. Es la oración mental, interior o meditativa. Un discurso intelectual sin repetición de oraciones aprendidas y comenzando un diálogo con Dios sin artificios ni protocolos. La segunda manera de orar es el riego trasegando el agua con una noria. Es la oración de quietud o contemplativa. La memoria, la imaginación y razón experimentan un recogimiento grande, ahondando en la concentración y la serenidad. La tercera manera de orar es el riego con canales desde una acequia. Es la oración de unión. El esfuerzo personal del orante es ya muy pequeño. Memoria, imaginación y razón son absorbidas por un intenso sentimiento de amor y sosiego. La cuarta manera de orar es el riego con la lluvia que viene del cielo. Es el éxtasis o arrobamiento. En los capítulos del 23 al 31 nos muestra la definitiva conversión de Santa Teresa al cristianismo y en su nueva vida va descubriendo los efectos que el amor de Dios puede obrar. Del capítulo 32 al 36, por orden de Fray García de Toledo, describe la fundación del convento de San José de Ávila en medio de innumerables dificultades, teniendo en el capítulo 32 una espantosa visión del infierno. En los capítulos del 37 al 40 plasma el estado actual de su alma, el crecimiento en libertad y la vivencia de distintos fenómenos místicos, acentuando la vertiente apostólica de la oración y su eficiencia. El texto de este libro está cuajado de advertencias sobre la perseverancia, sobre etapas en que se vuelve muy atrás, sobre no querer uno levantar el vuelo solo y continuas llamadas a la humildad, comienzo de toda oración y también fruto de la misma. Al final del libro escribe una carta en esos términos: yo he hecho lo que vuestra merced me mandó en alargarme a condición que vuestra merced haga lo que me prometió en romper lo que mal le pareciere. Aunque es un hecho demostrado que la Inquisición española no impidió el florecimiento del siglo de oro de las letras españolas, sino que sí que causó grandes estragos en algunos de los autores del mismo y en sus obras. Así, el libro de la vida fue muy estudiado por la Inquisición, siendo denunciado a esta por primera vez en 1574 y en 1575 en Beas de Segura fue denunciado de nuevo a la Inquisición española por la princesa de Éboli, no siendo publicado el libro hasta bastantes años después de la muerte de Santa Teresa, siendo su libro de las revelaciones
considerado como un complemento del libro de la vida. En el libro de las fundaciones, escrito en 1573, durante su estancia en Salamanca, obedeciendo a su director, el jesuita Ripalda, se encuentra toda la aventurera vida que tuvo nuestra escritora, llegando a parecer increíble cómo esta mujer pudo recorrer media España fundando conventos con escasos medios y continuas persecuciones. En este libro quedan patentes cualidades tan sobresalientes como el espíritu de lucha, la capacidad organizativa y emprendedora, la prudencia y su habilidad para relacionarse con toda clase de personas, desde el rey Felipe II hasta los más humildes arrieros, ofreciéndonos este libro una imagen de la España del siglo XVI que está incluida dentro de nuestro siglo de oro. Entre julio y noviembre de 1577, Santa Teresa escribió su obra cumbre y una de las obras cumbres de la mística, el libro Camino de Perfección, también llamado El Castillo Interior o Las Moradas. En él se detallan las etapas de la oración en 7 pasos, describiendo el alma como un castillo de cristal al que se entra por medio de la oración y en el que se van recorriendo diversas moradas, correspondiendo las 3 primeras con la primera etapa de la vida espiritual, la vía purgativa. Las 3 siguientes se corresponden con la vía iluminativa y la 7ª y última morada con la vía unitiva. En la redacción del libro utiliza constantemente imágenes de la vida diaria y un lenguaje predominantemente metafórico, paradójico y alegórico para expresar conceptos profundos de la experiencia mística. Cabe comentar de este libro que contenía unas valientes palabras que no superaron la censura en la Inquisición de la primera redacción y decían: como son hijos de Adán y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Este texto fue emborronado a conciencia y solo recientemente ha sido posible su lectura completa, constituyendo posiblemente el más atrevido alegato de su tiempo en favor de la mujer. De hecho, en la actualidad, como apuntaba Berem, hay una corriente de opinión que considera a Santa Teresa de Jesús la primera mujer feminista de la historia, o cuando menos de la Iglesia Católica. En 1578 fue un año triste para Santa Teresa, pues una de sus cartas decía que le hacían guerra todos sus demonios. Y además, en este año se interpuso una nueva denuncia ante la Inquisición por su libro de la vida. La Inquisición, como ya he dicho, siempre vigiló muy de cerca los escritos de Santa Teresa, temiendo que los textos incitaran a seguir la reforma protestante del movimiento católico iniciada en Alemania por Martín Lutero. Por ello, temiendo esa vigilancia, muchos de sus textos fueron autocensurados. Su manuscrito Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares fue quemado por ella misma por orden de su confesor, pues era una época en que estaba prohibida la difusión de las Sagradas Escrituras en romance. En pleno siglo de oro, el 6 de junio de 1579, escribe los 4 avisos que dijo haber recibido del mismo Dios para aumento y conservación de su orden, los cuales publicó Fray Luis de León al final del libro de la vida, ya que este libro, que estuvo secuestrado durante 12 años por la Santa Inquisición.
Santa Teresa, por su parte, afirma en el prólogo de las Meditaciones sobre los Cantares lo siguiente: ahora, con parecer de personas a quien yo estoy obligada a obedecer, escribiré alguna cosa de lo que el Señor me da a entender, que se encierran en palabras de que mi alma gusta para este camino de la oración. Pero no se atreve a mencionar ningún nombre propio. De hecho, uno de sus confesores, el padre Diego de Yanguas, se lo mandaría a quemar, pareciéndole que no era justo que una mujer escribiese sobre las escrituras, cosa que ella misma hizo al punto. Pero para gozo nuestro, la existencia de copias de la obra evitó que se perdiera para siempre. Santa Teresa de Jesús cultivó además la poesía lírico-religiosa, siendo sus versos de estilo ardiente y apasionado, como nacidos del amor a Dios en que se abrazaba. Entre los poemas más conocidos está el que empieza con el verso «Vivo sin vivir en mí», el cual es un ejemplo excelente de su lenguaje y de el uso de la paradoja. Recito las dos primeras estrofas. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que me muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Santa Teresa escribió, como ya he comentado, 409 cartas publicadas en distintos epistolarios, en las que nos demuestra su dimensión social. También escribió algunos escritos breves e incluso hay una serie de obras que le atribuyen a la santa. Sus escritos se han traducido a multitud de idiomas y el nombre de Santa Teresa de Jesús figura en el Catálogo de Autoridades de la Lengua, publicado por la Real Academia Española. Hay una historia narrada en el Libro de la Vida digna de mencionar, que dice que escribir le suponía un esfuerzo importante, y lo hacía en ocasiones ocupando la otra mano con la rueca, y así lo explicaba ella. Casi hurtando el tiempo y con pena porque me destorbo de hilar y por estar en casa pobre y con hartas ocupaciones. E incluso escribía a altas horas de la madrugada, desoyendo las indicaciones de sus médicos que le recomendaban que no escribiera más allá de las 12 de la noche. Santa Teresa tiene un estilo propio de escribir que los estudiosos de sus obras han calificado como estilo teresiano, caracterizado por la llaneza y naturalidad que llevó a Menéndez Pidal a afirmar de la santa: ya no escribe, sino que habla por escrito. El mismo Fray Luis de León hizo de su estilo este encarecido elogio. Porque en la alteza de las cosas que trata y en la delicadeza y claridad con que las trata, excede a muchos ingenios, y en forma del decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada que deleita en extremo. Dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ella se iguale. La manera de escribir de Santa Teresa está ajena de artificios literarios que nunca pretende trastornar con la retórica, circunscribiéndose dentro del gran principio valdesiano, es decir, escribo como hablo, que ella modifica cuando afirma: iré hablando con ellas en lo que escribiere. Santa Teresa realiza su obra en el siglo XVI, como ya he comentado,
en un momento no muy favorable para la mujer, pero incluso en el siglo XX encuentra trabas a su ingenio, pues el Papa Pío XI en 1923, cuando la Orden del Carmelo Descalzo le elevó la petición para nombrar a la Santa Doctora de la Iglesia, por boca de Monseñor Aurelio Galli, anunció su negativa con esta expresión latina: obstac sexus, el sexo lo impide, aludiendo a su condición de mujer. Por esta razón, ella misma contribuía a crearse una imagen de escritora reacia, resaltando con frecuencia su ineptitud para escribir, fundamentada en las más diversas razones como la falta de educación formal en las letras, desconocimiento del latín, mala salud, frágil memoria, falta de tiempo, muchas responsabilidades en el convento, ser mujer y pecadora. Pero como he citado al principio, tan solo se trataba de no causar alarma en el lector, pues el primero de los cuales era siempre un censor. Un momento clave en su proceso para convertirse en escritora fue la publicación del Índice de Libros Prohibidos de 1559 por el inquisidor general Fernando Valdés. Su objetivo para evitar la lectura tanto de la Biblia en lengua vernácula como de los libros de espiritualidad sospechosos de contaminación con doctrinas heréticas, como citaba anteriormente. En el libro de la vida, Santa Teresa se lamenta por esta prohibición diciendo: cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho, porque algunos me daban recreación leerlos, y yo no podía ya, por dejarlos escritos en latín. Me dijo el Señor: no tengas pena, yo te daré libro vivo. Yo no podía entender por qué se me había dicho esto, porque aún no tenía visiones. Después, desde a bien pocos días, lo entendí muy bien, porque he tenido tanto en qué pensar y recogerme en lo que veía presente, y ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros. Su Majestad ha sido el libro verdadero donde he visto las verdades. Bendito sea tal libro que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer de manera que no se puede olvidar. Pero no es difícil descubrir tras esta lamentación una crítica a la Inquisición y a su manera de proceder, enmendada por el propio Cristo, que ante la pérdida de lo más preciado de su biblioteca, de la biblioteca de Santa Teresa, se convierte para ella el libro vivo, el libro verdadero, lo que propiciará su transformación de lectora en escritora. Pero toda vida llega a su fin, y Santa Teresa de Jesús muere en brazos de Ana de San Bartolomé la noche del 4 de octubre de 1582, día en que en España el calendario juliano fue sustituido por el calendario gregoriano, por lo que ese día pasó a ser viernes 15 de octubre, dejando un inmenso vacío en el siglo de oro de las letras españolas y en la literatura mundial. Su cuerpo fue enterrado en el convento de la Asunción de esta localidad, con grandes precauciones para evitar un robo. Santa Teresa de Jesús, la escritora iluminada. Muchas gracias, Juan. Has hecho una muy interesante, muy completa y muy bonita exposición de la obra de Santa Teresa. No te vayas muy lejos, que luego va a haber una pequeña intervención de todos.